Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Tetzaveh 20:1 mandarás. Éxodo Shemot 27, 20, 21. Ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz, y para mantener una lámpara encendida continuamente. Aarón y sus hijos la pondrán en el Mishkan del testimonio, fuera de la cortina al frente del testimonio, y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai. Este será un decreto permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. Llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como Coanim, Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Elohim, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un ruaj de sabiduría, y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de Cohen. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras cadosim para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me puedan servir en el oficio de Cohen. Usarán oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino fino. Harán el efod de oro, de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, bordado por un experto artesano. 2 sombreras que se junten a los bordes de su extremo para que se pueden abrochar. Su banda decorada se hará de la misma hechura y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido. Toma 2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Nota: en una piedra estaban los nombres Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Naftalí. En la otra piedra Gad, Aser, Yisahar, Zvulún, Yosef y Binjamín. Esto significa que había 25 letras en cada piedra, 50 letras en las 2. Un grabador debe grabar los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras como se grabara un sello. Monta las piedras en una montura de oro, y pon las 2 piedras en las sombreras del efod para traer a la mente los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Adonai sobre sus 2 hombros como recordatorio. Comentarios, hechos por su servidor. Antes de entrar a considerar este asunto, sería bueno recordar el punto al que hemos llegado. Con la excepción del altar del incienso y de la fuente, el tabernáculo, con sus enseres, utensilios, sagrados, está ahora completo. Comenzando con el arca del pacto, a continuación se describió la mesa de los panes de la proposición y el candelero. El tabernáculo, las cortinas de obra primorosa, la tienda, o cubierta, las cortinas de pelo de cabra, y, a continuación, las cubiertas de pieles de carnero teñidas de rojo, y de pieles de tejones. Después vino la descripción de las tablas del tabernáculo, y de qué manera debían ser erigidas, y la división entre el lugar santísimo y el lugar santo mediante el velo, y la cortina para la puerta del tabernáculo, es decir, la entrada desde afuera al lugar santo. Luego se dispuso el lugar en que debían colocarse los enseres, utensilios, sagrados. El arca, con el propiciatorio y sus querubines de gloria. Hebreos 9, 5, fue colocada en el lugar santísimo, y la mesa y el candelero ocupaban el lugar santo. A continuación, el altar de bronce fue prescrito, y por último, el atrio del tabernáculo. Hasta ahora, todo lo presentado es una manifestación de Elohim, o, como se le denomina a menudo, un símbolo de exhibición. Es decir, revela, en tipo o figura, algo de Adonai en Yeshua. Es Mesías, por decirlo así, saliendo a encontrar a su pueblo. A partir de entonces, el orden se invierte. No se trata ahora del asunto de Elohim saliendo, sino de ir a Elohim. Todo lo que sigue a continuación, por tanto, concierne al acceso a su presencia. Y, por consiguiente, todos los enseres que han sido omitidos son símbolos de aproximación. Es decir, son enseres necesarios para acercarse a Adonai. Pero antes que entremos a considerarlos hay una pausa, y se nos detalla la designación y consagración del sacerdocio. La razón de esto es que deben estar designadas las personas para acercarse antes de que los enseres puedan ser usados. Hay, por tanto, un orden divino en esta aparente confusión. Elohim ha salido, en tipo y figura, a encontrar a su pueblo.
Él indica, entonces, aquellos que han de ser apartados para su servicio en el santuario, los que van a disfrutar del privilegio especial de acceder a él. Y, por último, son presentados los enseres, o utensilios, etc., que necesitarían en su sagrada tarea en la casa de Elohim. Este arreglo nos ayudará también a comprender la introducción del mandamiento concerniente a la provisión para el aceite del candelero que está al final de Éxodo 27. El aceite, como ya se ha explicado, es un tipo del Ruach HaKodesh. A los hijos de Israel se les manda, por medio de Mosé, traer el aceite, y así se les vincula formalmente, en figura, con, y están representados así, la luz del candelero que debía ser ordenado por Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai. En otras palabras, se definen las personas, aunque esta verdad será declarada más claramente cuando lleguemos al dinero de la expiación, para las cuales los sacerdotes han de actuar antes de que los sacerdotes fuesen designados. Se verá así que cada detalle, y la posición de cada versículo, así como también el orden de los asuntos, llevan el sello de la sabiduría y la significancia divina. Estando todo arreglado de este modo, los sacerdotes han de ser apartados para su santo oficio. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar hijos de Aarón. Éxodo 28, 1. 2 o 3 observaciones preliminares conducirán a nuestro entendimiento acerca de este tema. La necesidad de la designación de sacerdotes radica en el hecho de que los que componían el pueblo eran pecadores, y como tales, en la medida que no había aún ninguna provisión para limpiarles de la culpa del pecado, no tenían derecho a entrar a la presencia de Elohim. El hombre tal como es no puede, no se atreve, a ir delante de Elohim. El objeto del oficio sacerdotal era, por tanto, servir como sacerdotes de Elohim, versículo 1. Pero para servir como sacerdotes de Elohim a favor del pueblo, Hebreos 5, 1, 2. En esta dispensación, N. del T. Época de la gracia, paréntesis celestial, no existe tal cosa como algunos del pueblo de Elohim actuando como sacerdotes a favor de los demás en esta manera especial. Todos los creyentes son ahora sacerdotes, véase primera. Pedro 2, 5, 9. Todos por igual disfrutan de la libertad de acceso al lugar santísimo. Hebreos 10. Por tanto, Aarón es un tipo de Cristo cuando él está solo. Pero cuando se asocia a sus hijos, él junto a ellos es un tipo de la iglesia como familia sacerdotal. Pero, a la vez, de la iglesia en asociación con el Mesías. Esta distinción aparecerá muy claramente en el capítulo siguiente. Es de suma importancia tener claridad acerca de este asunto, porque, a través de la ignorancia o la indiferencia a la verdad, miles de creyentes profesantes han retrocedido, y miles más están retrocediendo, al terreno judío, sobre el cual ellos aceptan la existencia de un orden especial de hombres que pretenden poseer, al igual que Aarón y sus hijos, el privilegio particular de acceder a Elohim a favor de sus semejantes. La afirmación de tal pretensión es atacar el fundamento mismo del cristianismo inatzratim, en la medida que niega la eficacia perpetua del sacrificio único de Yeshua. Aarón, entonces, recuérdese, es un tipo de Cristo. Pero si es contemplado junto con sus hijos, entonces se presentan los privilegios de la iglesia, en asociación con Yeshua como familia sacerdotal. La elección de Aarón y sus hijos fue de pura gracia. Una calificación esencial para el cargo era la designación divina, Hebreos 5, 4. Pero Aarón no fue escogido sobre el terreno de algún mérito en él mismo. Fue, en este asunto, simplemente el objeto del divino y soberano favor. No tenía derecho alguno, en absoluto, ante Elohim para semejante honor. Pero Elohim se lo dio en el ejercicio de su prerrogativa divina. Este capítulo contiene dos cosas, la vestidura sacerdotal, y el oficio sacerdotal. Los dos se entremezclan, pero la vestidura es lo primero que se presenta para ser considerada. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo. De oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Éxodo 28. 2, 8. Había 6 vestiduras sagradas en total, versículo 4, o, si añadimos la lámina de oro fino colocada sobre la mitra, versículo 36, estas constituían las vestiduras para honra y hermosura. Del efod está en primer lugar porque era, preeminentemente, la vestidura sacerdotal. Estaba hecha de 4 materiales, azul, púrpura, carmesí, o escarlata, y lino fino torcido, los cuales han sido tan frecuentemente considerados, con el añadido del oro, versículo 5. El oro es mencionado en primer lugar, y significa lo que es divino. No obstante, si tomamos el oro como un emblema de la justicia divina, significará que este es el terreno sobre el que Yeshua, como sacerdote, ejerce su oficio. Que su intercesión es según dicha justicia delante de Adonai, y, por tanto, de necesidad prevalente. En los 4 materiales restantes están el carácter celestial del Mashiach, azul, sus glorias como hijo del hombre e hijo de David, púrpura y carmesí, y su pureza inmaculada, lino fino torcido, como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. 2 cosas se enseñan mediante ello. Primero, que Yeshua actúa por nosotros como sacerdote en todo lo que él es como divino y humano, como el hombre ungido. Todo el valor de su persona entra en el ejercicio de su oficio, el oro hablando de lo que él es como divino, y los varios colores hablando de sus perfecciones y dignidades como hombre. El apóstol combina estas 2 cosas en la epístola a los hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua el Hijo del Hombre, etc. Hebreos 4, 14. Él es Yeshua, y él es el ungido de Adonai. Es esta verdad muy preciosa la que se muestra, en tipo, en los materiales del efod. De qué manera engrandece nuestras concepciones del valor de su obra por nosotros como sacerdote el hecho de recordar lo que él es en sí mismo, y que somos sostenidos así en su intercesión por todo lo que él es como ungido, por Adonai. En segundo lugar, estos materiales revelan el carácter de su sacerdocio. Hay glorias reales retratadas, así como también su naturaleza y carácter esenciales. Él será, en efecto, un sacerdote en su trono. Sí, edificará el templo de Adonai, y llevará sobre sí la gloria. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Y el consejo de la paz estará entre los 2. Zacarías 6, 13. Él ejerce ahora su oficio a favor de los creyentes según el modelo aarónico en el gran día de la expiación dentro del velo. Pero la expresión plena de su oficio sacerdotal para Israel se verá en su carácter de Melquisedec. Salmo 110. Hebreos 7. El efod de Aarón hablaba de estas glorias venideras, que se mostrarán cuando Yeshua será tanto rey de justicia como rey de paz. Por tanto, estrictamente hablando, la vestidura es emblemática de Yeshua como sacerdote para Israel, aunque Aarón no entró nunca en el lugar santísimo en el carácter que dicha vestidura exhibía, ya que el fracaso entró a través de Nadab y Abiú, y, como consecuencia, a él se le prohibió entrar a la presencia de Elohim, excepto una vez al año, y además, no en las vestiduras para honra y hermosura. Levítico capítulos 10 y 16. Pero Yeshua ocupará todo lo que tipificaban esas vestiduras, y entonces se verá, por vez primera, plenamente cumplido el pensamiento de Elohim acerca del sacerdocio a favor de su pueblo. El cinto del efod fue bordado con los mismos materiales que el efod. Por tanto, nuestra atención es dirigida a la significancia del cinto mismo. En la escritura es constantemente típico del servicio. Un hermoso ejemplo de esto se encuentra en Lucas, en las palabras de nuestro Ben Adán Yeshua mismo. Él dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Lucas 12, 37.
El cinto del efod significará, entonces, el servicio de Yeshua como sacerdote, el servicio que nos presta delante de Adonai en esta capacidad. Un siervo, el siervo perfecto, deleitándose siempre cuando estuvo en este mundo en hacer la voluntad del Padre, él en su amor y gracia, aunque ha sido glorificado, permanece aún como siervo. Ha ido al Shamaim para presentarse ahora en la presencia de Adonai por nosotros. Hebreos 9:24. Es en este carácter que él mantiene una infatigable intercesión a favor nuestro, mediante la cual asegura para nosotros esas continuas ministraciones de misericordia y gracia, misericordia para con nuestra debilidad, y gracia para nuestro socorro cuando somos tentados, que necesitamos como un pueblo pasando a través del desierto. Es de lo más consolador levantar nuestros ojos, y contemplar a Yeshua investido con su cinto sacerdotal, ya que mediante ello se nos asegura que Él nos salvará a través de todo el camino, nos llevará a salvo a través del desierto, y nos introducirá en el reposo de Elohim, porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Y de qué manera ello nos revela las profundidades de su propio corazón. Mosé se quejó ante Adonai de que la carga de Israel, la carga de conducirles en sus andanzas, era demasiado pesado para él. Pero el Mashiach Yeshua, como nuestro gran sumo sacerdote, jamás se cansa, a pesar de los continuos fracasos e incredulidad, y el retroceder a Egipto en el corazón, de su pueblo. Él es siempre infatigable y no descansa en su servicio, porque su amor es inagotable. Bendito sea su nombre. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus 2 hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Adonai continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Éxodo 28, 9, 30.
Están, en primer lugar, las 2 piedras de ónice, con los nombres de los hijos de Israel, 6 tribus en cada una, grabados sobre ellas, engarzadas en engastes de oro, y colocadas sobre las hombreras del efod, etc. El hecho de que esta descripción se relaciona, en figura, al ejercicio del oficio sacerdotal, resulta claro a partir de la declaración de que Aarón llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus 2 hombros por memorial. Versículo 12. Las piedras de ónice eran gemas, piedras preciosas, figurativas de las excelencias de Yeshua, y combinando esta verdad con el hecho de que estaban engarzadas en oro, nos presentará 2 cosas. Primero, que los nombres de su pueblo aparecen sobre los hombros del sacerdote en toda su belleza y excelencia, y, como siendo simbolizado por el oro, que están engarzados en justicia divina. El hombro es el emblema de la fuerza. Véase Isaías 9, 6. Isaías 22, 22, etc. Yeshua, por tanto, como es retratado aquí, sostiene a su pueblo en la presencia de Elohim en toda su fuerza omnipotente. Y tiene el derecho de hacerlo, viendo que ellos están colocados sobre sus hombros en justicia divina e investidos con todo el resplandor de su propia hermosura. ¡Qué consuelo para nosotros en la conciencia de nuestra absoluta debilidad! Aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, nos mantiene delante de Adonai. Y, mientras nos mantiene en alto en su presencia, Elohim nos contempla como teniendo un derecho innegable a estar sobre los hombros, y nos ve circundados por toda la excelencia, del sumo sacerdote. Nuestro memorial está así delante de él continuamente, ya que Yeshua no puede estar en la presencia de Elohim sin que se vean nuestros nombres sobre sus hombros. Observen también que los engastes de oro en los cuales estaban engarzadas las piedras de ónice, estaban fijos por 2 cadenillas de oro puro trenzadas, atándolos sobre sus hombros en justicia divina. Shavuot Tov.